Gerardo Hernández Nordelo nos dice también, nuestro pueblo desea la paz, pero no le sorprenderá la guerra. Él aparece aquí haciendo ejercicios de tiro, contribuyendo a su propia formación en la defensa, en la guerra de todo el pueblo, que es la estrategia del pueblo cubano contra el invasor. Es una estrategia basada fundamentalmente en una guerra irregular de guerrillas. Sabemos es evidente la superioridad tecnológica militar de Estados Unidos sobre Cuba, sobre Venezuela y sobre cualquier otro país de América Latina, pero hay que invadir, hay que llegar al terreno, Ahí hay está. que estabilizarse, hay que mantenerse y ahí es donde la estrategia de guerra de todo el pueblo pues es donde actuaría de una manera mucho más eficaz. Y hay que decir que la dignidad no solo nos llega desde la isla, sino también de los cubanos y cubanas que viven fuera de la isla, como la Federación de Asociaciones de Cubanos Residentes en España, la FACRE José Martí, que publicaba en Cuba Información una declaración urgente, yo creo que llena de dignidad. Almas entreguistas y serviles demandan una invasión militar contra nuestro país, piden en redes sociales con firmas platistas y mercenarias que caigan bombas sobre nuestras abuelas, abuelos, padres, madres. Le ratificamos a esta especie miserable, cobarde por definición, que estamos dispuestos a confrontar a toda esta cofradía de mercenarios y vendepatrias. Todo ejército invasor debe tener claro que, de ser necesario, nos inmolaremos defendiendo nuestra Cuba, pero también que miles de vidas de soldados estadounidenses quedarán en el campo de batalla. Como dijera Antonio Maceo, quien intente apoderarse de Cuba solo recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Esto lo tienen que tener muy en cuenta. Exactamente, ¿Mm? exactamente, así es. Así es, no, por eso digo que Cuba es diferente, Estados Unidos yo creo que lo sabe, yo creo que lo sabe porque, bueno, son 66 años de bloqueo, de injerencias, de terrorismo de Estado por parte de Estados Unidos, de guerra biológica, de todo, de todo. Y ahí estamos. O sea, no ha podido. Y esa es la gran problemática que tiene Estados Unidos, que pensaba que con todo el recrudecimiento, el bloqueo, ya incluso de forma oportunista, cuando el desmembramiento del campo socialista, la caída de la Unión Soviética, vino la ley Torricelli, ya dándole una vuelta de tuerca a esa política criminal. Después la Helms-Burton, 1996, otra vuelta de tuerca más fuerte, firmada ya, hecha ley por el presidente Clinton. Es decir, han apelado a todo. Y eso, desde luego, lo que ha traído más solidaridad para con el pueblo cubano. Cuba tiene más amigas y amigos en la solidaridad que están en la primera línea de combate contra lo que evidentemente es una violación del derecho internacional, es un acto de genocidio, de matar de hambre a un pueblo para apropiarse de qué. Bueno, sobre todo borrar el ejemplo de Cuba, que no lo va a borrar nunca, pero tener un peso, ya lo dijo Martí también, impedir con la independencia de Cuba que los Estados Unidos se expandan o expanden por las Antillas y caigan con esa fuerza más sobre nuestros pueblos de América. Es decir, que ya desde Martí ya se ha visualizado lo que es Estados Unidos, su carácter expansionista, su carácter criminal, y en eso continúa. Cuba es una pieza muy, muy sólida que no han podido vencer y sobre todo no podrán vencer jamás. Eso tienen que tenerlo clarito. Claro, claro, incluso los que vilmente sirven a sus intereses. Entonces, estamos aquí en una confrontación de alguien que se cree por encima de las leyes, por encima del derecho internacional y que amenaza, pero de forma impúdica, a un país y a países independientes soberanos. El ejemplo que tenemos delante con el ataque y la invasión imperialista a Venezuela, yo creo que es definitivo. Los pueblos tienen que tomar ya a partir de ahora, si no la tenían, conciencia de a qué se están enfrentando y qué es lo que hay que hacer para frenar a un monstruo.